Hola, buenas tardes. El tema del día de hoy se llama la importancia de la mercadotecnia en el proceso de ventas. Como cada sábado, la actividad va a consistir, bueno, en hacer un mapa mental del tema que ya les había mencionado anteriormente, el cual posteriormente van a subir a Classroom como actividad correspondiente a lo que viene siendo el día de hoy. Bueno, y haciendo un poquito de hincapié, recordemos que la materia se llama Estudio de pequeñas, medianas y grandes empresas. Tanto para una pequeña, tanto para una pequeña, mediana o gran empresa, lo que viene siendo en sí el proceso del tanto de lo que es la mercadotecnia y ventas, pues son procesos bastante importantes y muy significativos para la misma, así como lo son otros departamentos, ¿no? Claro que esto va variando de acuerdo al presupuesto de cada empresa. Recordemos que no es lo mismo el presupuesto que cuenta lo que viene siendo pues una pequeña, una mediana o una empresa grande, ¿no? Pero para ir entendiendo esto, vamos a ir primeramente leyendo fragmentos, o voy a ir leyendo fragmentos, los cuales posteriormente vamos a hacer un poquito de análisis del mismo. Bueno, y empezando, tenemos aquí que se entiende como proceso de ventas la serie de pasos que pone en práctica una empresa en las actividades que realiza, desde la búsqueda de compradores potenciales hasta el momento del cierre, en otras palabras, cuando se concreta una venta. Sin duda alguna, no podría existir una empresa, dado los rangos mencionados anteriormente, ¿no? Volviendo al inicio, desde una pequeña, mediana o grande empresa, pues difícilmente podría existir o podría estar en el mercado empresarial si no existiese de por medio, si no hubiese ventas. Si no hay ventas, pues, ¿qué se va a ofertar? ¿Qué se va a vender? No habría una razón de ser para que la empresa estuviese predominando en el mercado, ¿no? De ahí la importancia de esto. Bueno, también se dice que en una empresa, aun cuando los diferentes departamentos, tales como financiero, administrativo, recursos humanos, etcétera, son importantes para su crecimiento, la mercadotecnia es el único que produce ingresos de forma directa. Recordemos que recordemos que a veces solemos confundir mercadotecnia con ventas, o decimos que ventas es igual a mercadotecnia, cuando sí hay una diferencia que las llega a distinguir una de otra, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un proceso de mercadotecnia, nosotros estamos hablando de un estudio mucho más amplio, mucho más profundo, donde analizamos segmentaciones de mercado, analizamos los nichos de mercado, segmentación o nichos de mercado, implementamos las estrategias, elaboramos planes financieros, de mercadotecnia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo hacer un estudio profundo que conlleva la mercadotecnia, allá dirigirnos concretamente a las ventas. Es decir, en primera instancia yo pondría, o en primer lugar pondría la mercadotecnia, es decir, mi planeación, en la mercadotecnia, perdón, iría toda mi planeación, todo mi plan a elaborar paso por paso, mi metodología que yo iría siguiendo, eh, mediante cronogramas, con las fechas, diciendo, bueno, tal fecha voy a elaborar esto, la siguiente fecha esto, y así sucesivamente, para poder llegar al número que yo pretendo o estimo llegar en cuanto a ventas. Entonces yo en primera instancia pondría la mercadotecnia, es decir, y de ahí en segundo plano pondría las ventas, es decir, las ventas van a depender de lo que la mercadotecnia haya designado en sus estrategias o en su planeación. Es decir,
si uno de mis estrategias es implementar, es implementar, no sé, 2 o 3 módulos de ventas o de promoción en diferentes puntos de la ciudad, bueno, eso quiere decir que ya está considerado dentro de lo que viene siendo la planeación de la mercadotecnia como tal, ¿no? Pero para poder llegar a tomar este tipo de decisiones, pues se tuvo antes que nada estudiar, se tuvo que estudiar bueno, el factor dinero o el factor financiamiento para poder, para poder decidir o poder analizar o ver con cuánto presupuesto contamos. Es decir, recordemos que no se puede dar un paso adelante si antes no tenemos en cuenta o no consideramos con cuánto dinero o con cuánto recurso disponemos para poder llevar a cabo toda esa implementación. Bueno, entonces, si la mercadotecnia designa o decide que cuenta con el presupuesto, el financiamiento o el recurso financiero para poder destinar 3 módulos de promoción en 3 puntos diferentes de la ciudad, es quiere decir que ya se hicieron los estudios, que ya llegaron a la conclusión de que efectivamente cuentan con el dinero para poder hacer para poder hacer esa promoción de los 3 módulos. Ahora, esos 3 módulos evidentemente sería la promoción, o sea, sería la venta, es decir, mercadotecnia en primer lugar y ventas segundo lugar, porque ventas va a depender de lo que diga mercadotecnia. Evidentemente, al abrir esos 3 puntos de promoción, pues tenemos que incluir nuestro material, ya sea volantes o mejor conocidos como flyers, los cuales se van a otorgar a las personas o sí, se les va a dar a las personas para hacerles la invitación a que conozcan el producto dependiendo el giro de la empresa que se esté manejando, ¿no? De esta manera se va a dar a conocer el producto y es como llegaríamos hacia el nicho de mercado que tenemos estimado. Claro que hay que tener muy presente y creo que es un punto primordial e importante considerar que, repito, como lo dije al inicio del video, no es lo mismo designar estas estrategias para una empresa que evidentemente si estamos hablando de una micro o pequeña empresa que no cuenta con el presupuesto suficiente, aunque quisiera implementar estas estrategias, porque de antemano se sabe que este tipo de estrategias pues pueden ser un detonante de éxito, ¿no? Sin duda alguna, pero también es muy cierto que el llevar a cabo este tipo de estrategias pues tiene un costo. Entonces, no siempre las empresas cuentan con este presupuesto. ¿Qué es lo que tendría o pasaría aquí? Entonces, bueno, en ese caso, si es una pequeña si es una pequeña o microempresa que no cuenta con, obviamente, con ese presupuesto para hacer un estudio de mercadotecnia y demás, todo eso, pues entonces es una empresa que directamente ya se va con la promoción, ¿no? A lo mejor por el mismo presupuesto, pues no va a ser flyers, no va a ponerse en diferentes puntos de la ciudad a repartir porque sabe que sería más gasto. En ese caso podría hacer uso de las herramientas con las que cuenta para poder hacer este tipo de publicidad, como puede ser promoción de boca en boca o poner a alguien, que es la promoción de boca en boca, poner a alguien a que digamos afuera del negocio pues esté invitando a las personas. Digo, esto podría ser menos costoso o igual hacer uso de las redes sociales. Recordemos que la revolución de las redes sociales pues sí es una herramienta bastante fuerte hoy en día, pero quizá no sea el mismo caso para una mediana o una empresa grande. A lo mejor una mediana o una empresa grande sí cuenta
con el factor económico para poder llevar a cabo todo este tipo de desglose, ¿no? O este tipo de análisis que quizá en un principio pueda sonar un poco costoso, pues sí, podría sonar algo costoso, ¿no? Pero que sabe que al final de cuentas, pues le va a traer una contribución económica mayor, es decir, va a permitir que su empresa pues crezca como tal, ¿no? Bueno, tenemos que las estrategias globales de una empresa llevan una gran relación con las estrategias de mercadotecnia. Repito, las estrategias globales de una empresa llevan una gran relación con las estrategias de mercadotecnia, ya que estas últimas permitirán el cumplimiento de las estrategias globales a través de la captación de clientes, posicionamiento en el mercado, incremento de las ventas, entre otros resultados que aporta el departamento de marketing. Bueno, y es que al final del día lo que se persigue es atraer clientes y obtener pues los resultados favorables, ¿no? En cuanto a que se vaya a consumir el producto o el servicio que se esté promocionando como tal, ¿no?